¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar en 24/7 y bienvenido nuevamente a este espacio, El Debido Proceso. Estamos con Steven Reyes y Sandra Armijo, con quienes vamos también a tratar y a conversar con un invitado especial que nos va a disipar todas las dudas respecto a la situación de alimentos. Steven. Sí, Jorge, gracias. Interesante tema, el derecho de alimentos, el juicio de alimentos y demás, que nos trae pues todo lo que te contempla el derecho a la familia. Sandra. Gracias, Steven. Gracias, amigos. Pues una vez más estamos aquí con su programa El Debido Proceso, pero no estamos solos, hemos venido acompañados. Y el día de hoy tenemos aquí en el estudio la presencia del doctor Carlos Zambrano Ventimilla. Él es un experto abogado en estos temas de niñez y adolescencia, también ha sido ex juez de la Corte y nos acompaña el día de hoy y quiero darle la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Un gusto estar aquí presentes en este programa, más aún que con amigos y colegas, y vamos a tratar un tema muy interesante y que tiene mucha importancia en el día a día de la ciudadanía, que son los alimentos. Doctor, y muchas personas tienen este problema, es un problema común y corriente ya en la sociedad, ¿no? Y muchos dicen, bueno, en este 2025, y quiero empezar con esto porque hay mucha interrogante, en este 2025 sube el salario básico unificado, lo suben $10. Y yo ya tengo una demanda de pensión alimenticia, me está pasando una pensión la persona que fue demandada, pero con este aumento de salario básico unificado, ¿yo puedo tal vez presentar o tomar alguna acción para pedir un incremento al valor que ya me están depositando? ¿Se puede hacer? Ok, como decimos la gran parte de los abogados, todo depende. Ah, caramba. ¿Ya? Y efectivamente tenemos que partir de algo. O sea, si el proceso de alimentos inició en el 2023, tiene que terminar, por lo menos el criterio que yo considero y que cuando estaba en funciones se consideraba, tiene que terminar con tabla 2023. Efectivamente ahí existe la variante, que si son pensiones a base de la mínima, existe la indexación. Que para la indexación no necesitas hacer un procedimiento, eso automáticamente cada año se debe de hacer por el departamento del SUPA, que es el departamento de pagaduría, lo tiene que hacer, ¿ya? Y aún en el caso que no fuera la mínima, ya estamos hablando de una pensión que sea el doble o superior al salario básico unificado, pues ahí tocaría hacer una incidencia de aumento. Pero en la práctica yo creo que sería, o sea, más aún que si hay un aumento de $10 en el sueldo básico unificado, a querer subir la pensión, hablando que los porcentajes de la tabla de pensión alimenticia están en el 38% al 50% aproximadamente, creo que la cantidad no es, yo considero que no debe ser más de $1, $2 o $3. Entonces creo que sería un desgaste gestionar esto, ¿no? Claro. Entonces, más aún sería la indexación, ya, que eso automáticamente va. Pero en esa indexación, y perdón que antes de que mis compañeros continúen, pero en esa indexación tal vez existe el reclamo de la persona del alimentante, porque me dicen, bueno, me suben automáticamente, pero me perjudica de alguna u otra forma. ¿Puede presentar algún reclamo? Sí, aunque no lo creas, ahí entramos, el abogado entra en una doble pensamiento. ¿Ya? ¿En qué sentido? Cuando uno es defensor del obligado principal o cuando es defensor de la persona que tiene al niño o niña o adolescente. Claro. Entonces depende en la punta en la cual me encuentre, yo voy a querer ir a que no se haga la indexación o sí se haga la indexación. Efectivamente estoy hablando ahorita de posiciones, ya, pero efectivamente mi criterio es que en el caso que son pensiones básicas, salarios básicos unificados, ahí se podría aplicarse la indexación porque va el tema con el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Pero cuando son pensiones que son
pongámosle un valor de $600, $700 como pensión, considero yo que la indexación no debería ser así. ¿Por qué? Porque el salario básico unificado sí sube, Claro. pero el salario fijo de una persona profesional que gana No. 700, 800, eso es. Claro, eso Incluso un tema que no se habla, pero si lo profundizamos a nivel tributario, incluso el que gana más, a la larga gana menos, porque tributa más. Claro. Es correcto. Eso no lo ven. Así es. Ya, No se pero toma en sin cuenta. embargo en pensiones no existe eso, lamentablemente. Bueno, tal vez por cuestiones porque las personas creen que los juicios de alimentos son juicios básicos, de 2 más 2 son 4, pero hay variables que sí habría que analizarlos y que lamentablemente tal vez no se hace. Yo creo que la materia de niñez y adolescencia es una materia, que sí debe ser compleja y que hay que analizar ciertas cuestiones numéricas que van de la mano con temas tributarios, ¿ya? Y que no lo ven así, ¿ya? Entonces, ese es un tema que no se habla, nunca lo vas a escuchar, pero sí sería bueno que el foro, o sea, los abogados, lo pongamos. ¿Para qué? Para que eso entre en un análisis en las unidades y en las cortes provinciales, no solamente de Guayas, sino del Ecuador, ¿ya? Porque cabe indicar que los procesos de alimentos solo mueren en cortes provinciales, ya no van más allá, ¿ya? Entonces, ir a Corte Nacional es por gusto, es infructuoso, porque no existe la casación de alimentos. Tal vez excepcionalmente vas a encontrar algún fallo de la Corte Constitucional que se ha analizado alimentos, pero es muy excepcional y bueno, ese es otro cantar y ese es otro tema que habría que analizar, pero básicamente termina en Corte Provincial. Pero no se analiza eso. Entonces, en algún momento, sí yo tenía la idea valga la redundancia, de analizar cuando se dio el tema de las reformas tributarias de Guillermo Lasso con el tema de la alza, Claro. ya el tema tributario. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, yo pago más tributo, lo cual me genera que gano menos, pero sin embargo... la pensión alimenticia es fija y no varía. Exacto. Así es. Sí, Carlos, en ese sentido quería consultarte algo, porque mencionas algo muy importante. Estás mencionando también que tiene que considerarse la carga del SRI. Tú como conocedor del tema, exactamente cuando se hace o el juez o se presenta la demanda, ¿qué se tiene que considerar en cuestión de ingresos para poder establecer la pensión de alimentos? Porque ya me estás mencionando el SRI, pero también hay personas que trabajan bajo dependencia, que tienen un negocio. Exactamente, ¿qué es lo que se debe considerar? O sea, solamente para aclarar la pregunta, ¿me hablas de una persona que tiene una empresa o...? Digamos, te voy a poner un ejemplo. Ya, se trata de un ciudadano que trabaja bajo dependencia, pero también factura. Es decir, tiene un RUC, tiene un negocio a su nombre. Entonces tiene tanto el ingreso bajo dependencia del IES, el ingreso del SRI y tiene bienes. Entonces te consulto a ti, para poder el juez determinar la pensión alimenticia, ¿qué es lo que ve en sí? Ok. Bueno, por regla general, la pensión de alimentos va acorde a la capacidad económica del obligado principal. Y se entiende que por regla general, si tiene relación de dependencia, es a base de su sueldo. De manera excepcional, podemos decir que si tiene ingresos extraordinarios, como un negocio, un pequeño negocio, salvo que sea empresario, es otra cosa, ahí sí habría que revisar esos ingresos por medio del sistema de rentas para sumar con el ingreso fijo ordinario que tiene por relación de dependencia. Y ahí se hace un análisis matemático, suma y resta, y el porcentaje conforme a la tabla. Y si tiene una casa, si tiene un carro, un vehículo de lujo, y si tiene cuentas donde tiene, unos giros, unos movimientos de unos $5,000. Okay. A ver, no creo que no se quiera negar a presentar una pensión alimenticia. Ya lo ponías un millonario, pues, en el ejemplo. No tanto, por ejemplo, puede tener su trabajo donde gana el básico, puede tener un negocio, un RUC donde sea una tienda de abarrotes, puede tener su casa, su vivienda, su vehículo, Steven, y sus cuentas que pueden generar unos movimientos de $5,000. Steven, y podría ser también que no solamente tener un negocio propio como una tienda, sino también ser profesional independiente, porque Claro, también. gente puede tener Puede su empleo, generar. pero como independiente también podrías Entonces, trabajar claro, y la facturar. consulta es si corresponde unir todo esto para generar allí el valor de pensión o cómo sería.
O sea, a ver, perfecto. Conforme a lo que nos establece el Código Orgánico de la Niñez, efectivamente, para determinar la prestación alimenticia se debe de verificar todos los ingresos, efectivamente, ¿ya? Pero también hay que considerar algo, o sea, sí, cuando una persona dice tiene un negocio, pero no solamente, los negocios, por regla general, no son en rango positivo. También, como decimos vulgarmente, Hay también pérdida. salimos tablas, Claro. o salimos en rango negativo. Entonces hay que analizar eso. O sea, no necesariamente si tengo un negocio significa que tengo una opulencia, ¿no? Pero, Entonces, perdón, ahí sería entonces el estado de pérdidas y ganancias de acuerdo al impuesto a la renta. claro, por eso digo, ahí es la parte dentro de un proceso de alimentos donde se puede poner un poco complejo porque hay que analizar ya varias aristas en las cuales hay que valorar ciertas, entrando al tema procesal, validar ciertas pruebas para ver si conforme a ello se determina una prestación. Porque, como decía al comienzo, el juicio de alimentos no es un juicio básico por decir 2 más 2 son 4. Sí, es fácil cuando se demanda al obligado principal que gane un sueldo básico en una empresa X. normal, X. Sí. Entonces ahí es fácil, ¿no? Carlos, ¿y qué pasa si yo cojo y, por ejemplo, tengo esos bienes, pero resulta que se me ocurre poner la casa a nombre de mi papá, el carro a nombre de mi papá, y por allí facturar no a mi nombre, sino facturar a nombre de otra persona? Y eso Que, es astucia. ojo, ocurre. Tú más que todo lo sabes y ustedes pues también lo conocen. No, efectivamente no te voy a decir que no pasa. Sí sucede, no es por regla general, excepcionalmente, pero bueno, ahí es el trabajo en donde la ciudadanía tiene que buscar al abogado y así como dice, está el dicho, siempre una persona tiene que tener un médico, el cura y el abogado. Correcto. De cabecera. ¿Ya? Y el abogado de confianza para y decirle todas las cosas para que el abogado pueda ver hacia dónde voy y qué es lo que puedo ver, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, habría que comenzar a determinar, investigar en registros públicos los bienes, cuándo fueron las transferencias de esos bienes para determinar si es que efectivamente hubo una, digamos, tal vez el término no es el correcto porque lo estoy diciendo en tema penal, pero si hay una malicia o una deslealtad procesal para causar esa minoración de la capacidad económica para no pagar una prestación. Pero a la larga, lo que yo puedo decir por la experiencia es que lo ideal sería que cuando hay una relación conyugal o no conyugal ya, sino que, bueno, se procreó un hijo, lo importante es buscarle la solución. Si hablamos en alimentos, para no entrar en temas de otras índoles que son tenencias o visitas, sino en el tema de alimentos, tratar de buscar un acuerdo. O sea, lo ideal sería buscar acuerdo porque los procesos de alimentos, ¿cuál es el proceso? Los procesos de alimentos lamentablemente llegan a conflictos que no solamente van a temas matemáticos, sino que van a temas ya personales y ahí es cuando se daña la situación procesal. Doctor, ¿a quién le corresponde justificar el hecho de los ingresos para poder o pedir una pensión, un aumento de pensión o pedir una disminución de pensión? Y otra, ¿qué tiempo toman estos procesos? Es decir, el momento en que yo presento la demanda de alimentos, ¿en cuánto tiempo me la califican? ¿Tienen que notificar a la segunda parte, a la otra parte? ¿Tiene que responder también? ¿Qué tiempo se demora? ¿Qué tiempo está establecido en la ley? Ok. En los procesos de alimentos, conforme lo establece, y me pongo un poco legalista, en el Código Orgánico General de Procesos, hay un artículo que habla sobre la carga de la prueba, y la carga de la prueba en este caso recae contra el obligado principal. O sea, por regla general, quien presenta la demanda de alimentos es la madre, ¿ya? Entonces, la señora presenta y puede determinar, yo quiero una pensión de $300, pero ¿a quién tiene que justificar si yo puedo pagar los 300 más o menos? Es al demandado, porque él es el que tiene que justificar cuántos son sus ingresos. Entonces, ahí cae la carga probatoria. O sea, el demandado es el que tiene que presentar cuánto es lo que gana, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Así es. Ok, ¿y el tiempo en que se demora este proceso? Ya, el tiempo que demora, lamentablemente, es relativo. ¿Por qué? Porque dependemos de un punto sustancial, que es la citación. Entonces, en la citación puede ser que demore una semana,
un mes, 6 meses. Entonces ahí depende que una vez que ya está citado se da la confrontación entre las partes procesales para que se siga el proceso. Mientras no se haga la citación no ocurre nada, pero la norma dice que una vez presentada la demanda de alimentos ya corren los alimentos provisionales. O sea que eso sería una deuda que tiene que pagar. Que se va acumulando. Que se va acumulando. Claro, y algunas veces hay personas que creen que no me cite o no me hago citar, pero para evitar pagar, pero sin embargo ya está sumando. Claro, vulgarmente es como que se me hace una bola de nieve chiquita y se me hace una bola grandota al final. Y es un problema porque después me tienen que liquidar y es un valor que se hace complicado pagar. Y genera intereses. Claro, y genera intereses. Y en todo caso, en ese sentido, en el momento en que llego a la audiencia y resulta que tengo acumulada esta deuda, ¿se puede llegar a un acuerdo de pagar en cómodas cuotas, como se dice vulgarmente? Bueno, como yo decía al comienzo, la materia de niñez es una materia social. Y al ser una materia social como el derecho al trabajo, se puede llegar a acuerdos. Debería de llegarse a acuerdos para que las cosas fluyan y no congestionar también el sistema judicial, porque eso genera que siempre hay conflictos de alimentos. Entonces, unos se demoran, otros se hacen más rápido, pero todo es por la congestión. Okay. Si se puede llegar a acuerdos, efectivamente, pues se puede llegar a un acuerdo en la fórmula de pago. Y efectivamente los jueces de niñez ayudan a eso. Pero siempre hay que ir con la lealtad procesal de la parte, en este caso el obligado principal, decir, sabes que yo puedo pagar eso y obviamente una buena comunicación con la contraparte para que acceda a eso. Ok, actuar de buena fe. Mi estimada Sandra. Bastante interesante el tema con el que estamos abordando con el doctor Carlos Zambrano, pero le voy a hacer una última pregunta, pero nos vamos a ir a corte y al volverme la responde. Yo quiero saber por qué siempre se dice, y traigo a colación sus palabras, que siempre la madre por regla general es la que pone la demanda. ¿Puede el padre también demandar alimentos? Eso me lo va a responder luego del corte comercial. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en el debido proceso con un invitado de lujo, el doctor Carlos Zambrano, ex juez de la familia. Retomemos con la última pregunta que hizo Sandra, doctor, en relación a lo que tiene que ver a quién puede presentar la demanda. Sandra preguntó si también el padre, el papá del menor, puede presentarla, a sabiendas que normalmente la hace la madre, que es con la que convive el menor, ¿no? ¿El padre, los abuelos o algún otro familiar puede presentar la demanda? Retomando la pregunta, me quiero referir a lo que dice el Código de la Niñez. Efectivamente, el artículo 6 del Código de la Niñez nos indica sobre la legitimación procesal. Y por regla general, ¿qué nos indica el Código de la Niñez? Nos dice, numeral 1, la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o la hija. Eso nos dice el Código. Y segundo, los o las adolescentes mayores de 15 años. Pero, ¿qué es lo que nos indica aquí? La norma dice es el padre o la madre, pero en la práctica, ya refiriéndonos en la práctica, lamentablemente, el hombre en esta sociedad, por ejemplo, ser ecuatoriana, y eso que la Constitución nos dice en el artículo 69 sobre la paternidad responsable, lamentablemente no existe, y eso es lo que se genera. O sea, existe la situación que ya entró un tema tal vez social, de que no existe la educación sexual correctamente, lo cual genera que se procreen hijos, entonces existen madres solteras y por ende, pues la regla general va que las madres son las que demandan, como regla general. Efectivamente, dentro de una relación conyugal o no conyugal, pero ya una relación formada, cuando se termina esa relación, pues la madre se queda con el niño o la niña, no porque lo diga la ley, sino porque ya es la costumbre y se queda, entonces el padre es el que sale del nido y bueno, pues ella es la que lo tiene. Pero sí, efectivamente también se dan casos excepcionales en los cuales sucede al revés, que la madre se va y se queda el padre y el padre queda con los hijos, pero es muy excepcional. No quiero sonar machista, pero es así. Oiga, yo le planteo una situación. ¿Qué ocurriría en el momento en que el padre está ausente y resulta que la madre también está ausente, pero el niño o la niña está a cargo de los abuelos? Digamos que son abuelos de parte de padre. ¿Le corresponde entonces a los abuelos presentar la demanda de pensión alimenticia? ¿A quién?
Ok, por ejemplo, ese es un tema muy importante y complejo, por ejemplo. Claro. Porque si es que los padres salieron por tema de migración, que es lo que pasaba antes, ¿ya? O sea, salen de manera consensuada, entre comillas, y de urgencia porque no hay recursos. Claro. Entonces se quedan, como decir, prestados con los abuelos, sea paternos o maternos, ¿ya? Pero no se formalizó nada, o sea, no es que ellos cedieron su patria potestad a los abuelos para que esté así. Entonces, ahí, si los abuelos quieren hacer algo, yo creo que lo legal sería que tienen que mandar a los dos. A ambos. Ok. Claro, porque ellos son los que tienen que dar y además ellos no los tienen. Pero previamente, para que exista una legitimación, también los abuelos tendrán que ver cómo formalizar esa legitimación con los niños. Entonces ellos tendrían que hacer una demanda, una petición de patria potestad a favor para de ellos. Poder demostrar que ellos Exacto, tienen la tenencia, que exacto. los padres los abandonaron Así es. y que efectivamente ellos están al cuidado Así de los niños. Es una situación muy compleja con la que acaba de plasmarle ahora. ¿Se ha registrado en la vida real? Sí, excepcionalmente sí. Y básicamente fue en los años donde había mucha migración. Ya. Ahora digamos que La historia se repite. Sí, pero bueno, es verdad, la historia se repite. Puede ser que de aquí a un año se generen esos problemas, porque no es que los problemas de migración de una repercuten en temas de familia. Siempre pasa a los 2 o 3 años, ¿ya? Doctor, ¿y qué pasa, ya entrando en el tema, qué pasa cuando el padre o la madre, quien no está a cargo del menor, vive en el extranjero? ¿Cómo se demanda allí o cómo se hace para ubicar a esta persona si yo desconozco, por ejemplo, la dirección del demandado? Bueno, en este caso, pues, se tendría que hacerlo por vía exhorto, si es que esa persona se fue legal, bueno, entre comillas digo, legalmente se fue, pero si se quedó ya está ilegal, pero se sabe que salió, ya entonces se tiene que hacer por vía exhorto, por vía consulado, y se lo trata de ubicar. Si es que está regularizado, es más complicado para la persona que está allá porque si aterrizamos en los Estados Unidos tiene leyes muy fuertes sobre esos temas. Entonces, a él le conviene solucionar el tema, o sea, es solucionarlo. Pero si es una persona que se fue ilegal, es más complicado y ahí se puede dar otras situaciones. O sea, entraríamos a un tema que es un poquito más largo explicarlo, pero entraríamos a lo que se llaman los alimentos subsidiarios. ¿Ya? Y en alimentos subsidiarios, el Código de la Niñez nos establece ciertos parámetros para que yo, en el caso que no pueda demandar al padre por ciertos motivos que nos establece el Código, puedo demandar a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. Pero inicialmente debo hacerlo al padre Así primero, es, o así es. no puedo ir directamente a demandar a los Esto es como subsidiarios agotar todas las soliarios. instancias prácticamente. Sí, pero tengo que ver en las circunstancias que me dice el Código, y déjame ver si tengo a la mano el artículo, ¿ya? Y en este tema esto genera un costo, me imagino, mayor para la persona que está demandando, pues tener que ubicar a una persona en el extranjero no debe ser nada fácil, más aún si no conoces el lugar. En ese sentido, ¿a quién le tocaría buscar al demandado? Claro, porque dice el doctor que lo haces a través del consulado, Porque pero ha explicado directamente que es mediante un exhorto, o sea, el juez esa providencia la manda al consulado y el consulado, si se ha viajado de manera regular, podría determinar a través de migración dónde vive ese ciudadano en el exterior para hacerle llegar directamente a la dirección. Lo que dice Carlos es correcto. Si se ha ido de manera irregular, es complicado poderlo citar de esa manera mediante exhorto. Pero también, Carlos, hay otra manera de cómo citarlo si es que no conozco el domicilio. Me toca hacerlo por, si vamos en la misma línea, por 3 carteles en el consulado. O sea, como decir... se busca prácticamente. Más o menos así. Pero es como cuando queremos hacer acá en Ecuador, es por la prensa. ¿Ya? Pero es eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el artículo 5 del Código de la Niñez nos dice, obligados a la prestación de alimentos, bueno, el segundo inciso nos dice que en el caso que no dice, en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica, siempre y cuando no se encuentre discapacitado en su orden. Y ahí pone estos de aquí, los abuelos, los hermanos que hayan cumplido 21 años y los tíos.
Ese es el orden. Pero este tema es súper sensible porque algunas veces se llega a abusos, ¿ya? Porque si yo pido una pensión de, ¿qué le digo?, de $300, algunas veces puede ser que me encuentre con el tío que es millonario y le quieren sacar 2.000. Entonces tampoco es así, ¿ya? Entonces es tratar de balancear esa situación. Pero cabe mencionar que igual tendría que primero realizarse la demanda como tal. Obvio, y sí. agotarse todos los Así recursos es. con el obligado principal, que es el padre. Así Si es. por algún motivo no se lo encuentra, allí sí irse con los obligados. Claro, no, subsidiarios. y retomando lo que tú dices, o sea, cuando yo digo el abuso es que algunas veces porque no lo encuentran y ven que es el tío que tiene dinero, dicen, no me voy a saltar esto y de una vez. No, tienes que agotar, por eso es que las primeras líneas de ese artículo te dice que tiene que, por ausencia, impedimento o insuficiencia de recursos, eso hay que analizarlo bien. Y aquí cabe también la pregunta, ¿cabe algún tipo de medida de apremio en contra de estos obligados subsidiarios, refiriéndonos a los abuelos, tíos, hermanos? Bueno, en teoría sí, a excepción de los abuelos, porque los abuelos años atrás salió una sentencia de la Corte Constitucional que nos indicaba que ellos no pueden tener aprehensión personal. ¿Ya? Puede haber aprehensiones de carácter reales, pero no personales a los abuelos. En cambio, a los otros sí. Ya. Cuando hablamos de carácter reales, ¿qué sería? Embargo de bienes, retención de cuentas. Una de las consultas también que se hace la gente es ¿hasta cuándo yo debo pasar pensión alimenticia a mi hijo? Hay personas que dicen, bueno, mi hijo ya tiene 21 años, y todavía está estudiando en la universidad. ¿Debo seguir pagando pensión alimenticia? A ver, por reglas generales 18 años. Por regla general. ¿Ya? Efectivamente, la sociedad ecuatoriana tiene la cultura de que los niños, adolescentes, terminan el colegio y tienen que ir a la universidad. Correcto. ¿Ya? Entonces, la excepción es que los que no van, hasta ahí llegó. Finiquitó el derecho. ¿Ya? Y si sigo estudiando, pues la ley me da hasta los 21 años. ¿Ya? Ahí viene la primera excepción. Y la segunda excepción es que si tiene discapacidad, es indefinida. Entre comillas, hasta cuando cure su incapacidad. Pero si a los 21 años él sigue estudiando, pero él no termina la universidad a los 21 años. ¿Qué pasa que en el momento en que cumplió 21 años, pero sigue estudiando en la universidad, porque a veces motivo la carrera es muy larga? ¿Qué ocurre en ese momento? A ver, yo me remito a la ley. Aunque siga estudiando, 21 años. O sea, es tajante entonces. Es tajante. Pero tengo que comentar algo y creo que ustedes lo saben. En algún momento había un proyecto de ley en la Asamblea que se quería hacer hasta los 24 años. Yo considero, mi apreciación es que yo creo que y creo que estamos coterráneos, creo que nuestros padres nos enseñó que a partir de los 18 años salgas a buscar trabajo y tu definición profesional. Creo yo que buscar por parte de, no sé, de ciertas líneas políticas, sin determinar cuáles son, de que se extienda ese derecho es tal vez subsidiar alguna falta de emprendimiento o fuerza de comerte el mundo. ¿Ya? Entonces, tú lo sigues becando, por decirlo así, a tu hijo 24 años, o sea, casi un cuarto de siglo. Cuando ya a los 18 tienes que ver cómo es. O sea, claro, creo que nuestros abuelos ya a los 16 ya estaban trabajando, incluso hasta trabajando. mucho Exacto, antes, entonces yo creo que es un tema más de legal, es un tema de sociedad. Y también de enseñarle a nuestros hijos que ya a los 18, pues muy aparte que yo te pueda ayudar hasta los 3 años más en la universidad, es cuestión de que puedas tú buscar tu línea. ¿Qué hago en ese sentido? ¿Qué presento? ¿A dónde voy? Bueno, ahí te toca presentar la petición de extinción de prestación de alimentos. Básicamente eso no es una demanda, es una petición y que normalmente en la práctica los jueces la manejan en teoría un poco más rápida. ¿Pero me lleva audiencia igual? Ahí, a ver, es un poco relativo porque depende. ¿Ya? Hay algunos que sí hacen audiencia, claro, y hay otros que no hacen audiencia. ¿Ya? Pero en teoría esa petición, más que decir incidencia o demanda, debe de ser súper rápida. ¿Ya? Es eso. Doctor, y algo para dejar claro, esa petición de extinción ya no la hace la madre, porque el hijo ya en teoría está emancipado a partir de los 16 años, ¿verdad? 18 años. De los 16. Sí. No, puedo aclarar ahí. A ver, el Código Civil te establece que existe la emancipación
y no me acuerdo, discúlpame el artículo, pero hay ciertas causales de emancipación, que efectivamente por ahí nombran la de 16 años, pero siempre y cuando tengas capacidad económica, Claro. ¿ya? Pero eso... Perdón que lo interrumpa en ese punto. Ajá. Hablando de los 16, no necesariamente tener capacidad económica, porque yo, por ejemplo, si como adolescente quiero que sea mi padre que me deposite directamente a mí, no necesariamente tengo que tener empleo o Y con poderme ese dinero subsidiar. tú te emancipas. Y con ese dinero yo me emancipo, correcto. Pero el Código Civil te establece que para emancipar son ciertas características, y si tú quieres los 16 porque yo quiero manejar mi plata, todavía no eres capaz legalmente, porque tú eres un incapaz relativo, y para ser capaz tienes que tener 18 años. 18 años. Y si Entonces, ahí tendremos que revisar todavía lo que establece el Código Civil, pero por regla general, no, por excepción, si tienes 16 y tienes no me acuerdo las palabras exactas, pero si tienes un negocio o tienes una capacidad económica, se entiende que tienes una madurez para que puedas tú tal vez recibir. Pero ahí hay un tema. Si tú ya eres ya levantas eso de ahí, ya no recibes pensión porque ya terminó, ya eres un capaz. Pero teniendo 16 años, y si mi madre nunca quiso demandar a mi padre ausente, yo puedo hacerlo como adolescente de 16 años. Ah, eso sí, ahí Pero sí. tendrías Correcto. que igual tener la emancipación. Tendrías que tener un representante. Sí. Claro. Muy bien. Carlos, para no irnos a otro tema antes de todo, lo que nos preguntan a los abogados normalmente, ¿puedo eliminar el SUPA? ¿Puedo eliminarlo como tal? Es decir, viene un cliente a nosotros y nos dice, abogado, quiero que se me elimine el SUPA. ¿Se puede realizar o simplemente se puede suspender el SUPA sin tener 18 o 21 años? Solo se tienen 2 o 13 años. Y esa pregunta me la va a responder luego del corte comercial, porque ahorita en este momento está tan interesante la conversación y nos vamos a un corte, una pausa, regresamos enseguida con la respuesta. Seguimos con más del debido proceso. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como @247EC. Estamos también en vivo a través de nuestra página web www.24-7.com, en Claro TV, Canal 9, Extreme TV Cable, Canal 3 y Divinet, Canal 2. Estamos topando un tema muy importante sobre las pensiones alimenticias, doctor. Y antes de ir a la pausa, Steven le hacía la consulta de qué pasa con el SUPA. ¿Se puede eliminar o simplemente es una decisión de suspender el SUPA al momento de que se ha cumplido todas estas pensiones alimenticias? Bueno, el SUPA no se puede eliminar, se puede suspender a base de qué circunstancias. O sea, una vez, porque también sucede que en las relaciones conyugales, una vez que se quebrantan, se separan, algunas veces también se pueden unificarse, porque las voluntades deciden darse una nueva oportunidad y se vuelven a unir. Entonces, al unirse, efectivamente, pues el SUPA se tiene que... Sí, así pasa, ¿no? La mentira Perdón más- la expresión, pero es que la es verdad, mentira ¿no? más grande. Son relaciones de pareja que en su momento pueden ser subsanadas. Yo pero bueno. te comento algo, un tema que lo tuve de una pareja que se casó, 10 años de matrimonio, se divorciaron Ya. y después de, creo yo, después de 15 o casi 20 años, se volvieron a encontrar y se volvieron a casar. Vea usted. Y para variar, se volvieron a divorciar. Pero sí, claro, sí, suele pero pasar. pasa, Claro, pasa. claro, ya. pasa. Pero bueno, en este caso, si tiene los hijos y todavía son menores de edad, efectivamente se vuelve a unificar el núcleo familiar, efectivamente se debe suspender el SUPA. Pero ahí lo que yo sí recomendaría es que en este caso el obligado principal, que es el que paga los alimentos, debía de contactar a su abogado y decirle, ¿sabes qué? Yo ya estoy retomando las relaciones, ya estoy otra vez durmiendo en la casa y ya estoy asumiendo las responsabilidades con mi esposa en la casa. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que mandar un escrito Claro. con el abogado y decir, ¿sabes qué? Ya tengo relaciones conyugales nuevamente y estoy en la casa, suspéndame el SUPA. Incluso para que la jueza disponga eso y no, porque como dije hace un momento, esa luna de miel puede durar 6 meses, 1 año, y después otra vez sale de la casa y vuelve a separarse, pero se la reactiva. contraparte le va a decir, no, ¿sabes qué? No me ha pagado 12 meses, 14 meses. Pero es que estaba con él, pues... durante Claro, ese- pero claro. comienza a probarlo. Claro. Ese es el problema. Mi consulta va relacionada justamente en ese sentido porque tiene totalmente relación con lo que ha dicho Carlos. Si no se le dice al juez directamente
que se ha retomado la relación y que se suspende el SUPA es un sistema automático. Te va generando No valores. piensa. No ¿Y piensa. a quién le cobra el SUPA? Por ejemplo, es verdad, le cobra, pero ¿de dónde retiene los valores? Bueno, Hay una cuenta bancaria donde la retención retiene. es la excepción. La regla general es que yo tengo que pagar a la Ok, cuenta él tiene que del acercarse, SUPA, ok. ¿ya? Y por recepción, bueno, por circunstancias que pueden pasar en el proceso, se pide la retención del sueldo. ¿ya? Ok. Es eso. Pero, como dice Steven, efectivamente la persona que tenía el proceso de alimentos y ya toma las buenas relaciones con su conviviente, tiene que llamar a su abogado y decirle, ¿sabe qué? Ya estoy solucionando, ¿qué hago? Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar también, para que no solamente nos vean en los momentos álgidos, sino también en los momentos donde se puede cerrar también la situación. Y hay casos en los cuales los propios clientes no lo quieren decir, hasta, no sé, por algún tipo de vergüenza de decir que ha retomado la relación directamente con su pareja, lo cual es Yo creo que es un extraño. luchador más que de vergüenza. Claro, y lo cual debería de no ser extraño porque así como existe separación, también puede existir la reconciliación. Tiene que informarse para que pueda suspenderse el SUPA, y lo que a veces ha ocurrido es que la luna de miel, como Claro. tú bien lo mencionas, puede durar, o como se mencionó, puede durar meses, y luego la madre o el padre pedir nuevamente que se reactive el SUPA, Qué porque se complicado, lo ¿no? suspende, pero también se lo reactiva. Así ¿Correcto, es, Carlos? Así es, se lo reactiva y básicamente, bueno, no sería una especie de incidencia, sino un comunicado. Y bueno, ahí lo que puede pasar, tal vez haciendo un análisis práctico, de que el juez o la jueza llama a las partes a una audiencia, ¿ya? No a una audiencia de incidencia, sino tal vez a una audiencia, podemos definirla de conciliación, para ver qué pasa, porque el juez también tiene que saber qué pasa. Entonces, con ello, pues ya ve que no hay y se toma. O a base de las peticiones de las partes, toma la decisión el juez o la jueza también. Pero lo ideal sería es que se convoque una audiencia. Ya no una audiencia COGET, sino la que establece el Código de la Función Judicial, como una especie de una audiencia de conciliación para ver qué sucede. Llevando este mismo tema de las pensiones alimenticias, quiero consultarte acerca de los apremios. ¿Cuándo cabe definitivamente girar una boleta de apremio, ¿no? Y qué tipo de apremios pueden existir, porque también puede darse alguna otra medida, ¿no? Bueno, por regla general, como te establece el Código de la Niñez en concordancia con el COGET, el artículo 137 te indica que cuando un obligado principal debe más de 2 pensiones, ya se puede pedir medidas de apremio de carácter, bueno, real y o personal, ¿ya? Pero en este caso se tiene que determinar que son más de 2 pensiones, ¿ya? Pero no es que el hecho de que yo mande un comunicado y diga, ¿sabe qué? Me debe 2 pensiones y sáquele boleta. Eso era antes. Y por ese motivo, ese conflicto de que, bueno, no me acuerdo si la reforma fue en el 2016, 2017, pero años antes y durante mucho tiempo era muy fácil, sácale la boleta. Entonces sacaban boletas como que fueras a pedir, no sé, fueras a comprar un guacho en la lotería, Claro. y te daban las boletas y ibas como de casa a ver dónde estaba, dónde salía y lo cogías. O los esperabas en las elecciones, pero Esa- este domingo también va a haber. Bueno, pero ahí sí es porque se lo gana, porque ya él sabe que tiene la obligación. Claro. Y aún así, bueno, No lo yo ha creo hecho. que él ahí tendría que balancear. ¿Me sale más barato pagar la pensión o me sale más barato pagar la multa? A veces la multa. Ya, entonces bueno. O sea que tú no pagarías la pensión. No, digo que a veces la multa, en cuestión de montos, Ok. no, la multa creo que está como en 140 por el tema de no asistir a la capacitación y no asistir a la mesa, y a veces son las pensiones alimenticias que superan los $1.000, Claro. los $500. Pero tengo Entonces, entendido ya ahora que tienen que llevarlo a una audiencia, a un momento, Claro, al momento eso- de eso- aprenderlo. Eso es lo que te iba a decir. Antes era así. Ahora, con la reforma del artículo 137, de una interpretación condicionada que hizo la Corte Constitucional, estableció efectivamente que previamente a emitir la boleta se tiene que convocar una audiencia para establecer el motivo o la fórmula de solución a esa deuda que tiene. Y obviamente, previamente a eso, se tiene que establecer pues la cantidad emitida por el Departamento de Pagaduría, cuánto es lo que debe, para determinar que son más de 2 pensiones. Entonces, al establecer, pues, si ya no ha podido pagar, ahí hay 2 opciones. Pago previamente a la audiencia las 2 pensiones y no tengo ya ningún problema, o si ya tengo 3, 4, 5, 6 pensiones, llego a hacer una propuesta para ver si con esa propuesta soluciono el tema y se hace ahí una especie de doble cárdex.
el acuerdo más las que van apareciendo mensualmente, que se van unificando, pero Resulta sí, más, y, claro, se claro. hace una bola. Entonces, ahí lamentablemente le corresponde también al obligado o a la obligada principal es tratar de ver cómo manejo ese tema de los pagos. Si no tengo cómo pagar, pues tendré que hacer las incidencias de una rebaja. Y si no llegan a un acuerdo, igual va a la cárcel. No, porque ahí si no llega a un acuerdo lo tiene que decidir el juez o la jueza. Si es que el acuerdo que proponía la parte obligada y que no lo aceptaba la contraparte por desafecto, porque no quería o porque no le conviene, pues tiene que resolver. Sea que acepte lo que diga el obligado principal o modifique lo que diga el obligado principal, pero en ese momento se tiene que resolver. Sea, por regla general digo, como yo les indico, el derecho algunas veces no es 100% exacto, entonces puede ser que la jueza o el juez diga, ¿sabe que suspendan un momento para que puedan llegar a conversaciones? Claro. Y eso puede pasar. Entonces Hacer una se suspende conciliación, la audiencia y se vuelve a hacer. Pero si no, la jueza o el juez resuelve. Doctor, una pregunta como para que la aclare para todos los amigos televidentes que siempre tienen esta duda generalizada, y es que ¿realmente las pensiones alimenticias son retroactivas? Coméntenos. ¿Me podrías ampliar un poquito Normalmente, si yo tengo un hijo, voy a poner un ejemplo, de 8 años, ¿ya? Y durante esos primeros 8 años de vida no demandé al padre de mis hijos, pero resulta que a los 8 años le puse la demanda. Suele pasar que el demandado siempre cree que la pensión alimenticia es retroactiva, entonces que le va a salir el monto desde que la criatura nació hasta los 8 años se la van a poner. ¿Es esto real o simplemente es un argot de la gente que cree? Es un tabú, es un tabú, rumor. Un rumor. Oiga, otra también de las situaciones que se presentan, además de la pregunta de Sandra, es qué pasa con las mujeres embarazadas que han sido abandonadas, porque y que también pues reclaman una pensión alimenticia. ¿Desde cuándo? Le voy a decir algo, no sería más bien que han sido abandonadas, sino más bien esos padres irresponsables que Cuidado, no quieren cuidado reconocer con los padres irresponsables, que aquí tenemos la algunos que están obligación pagando a la pensión alimenticia y son bien responsables. Por favor, eso es irresponsabilidad. Ya sabe, amigo televidente, si usted está en esa situación, no sea irresponsable. Ok, con respecto a la primera pregunta, revisando lo que indica el Código de la Niñez, el artículo 8 nos indica, momento desde que se debe la prestación de alimentos. Y dice, la prestación de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. La primera línea dice ahí, o sea, si en un momento dado la señora quedó embarazada y bueno, no lo demandó porque tenía conversaciones con el padre, no su pareja, porque si no está con él no es su pareja, ¿ya? Y dice, sí, ya voy, pasa 1 año, 2 años, 3 años, por ahí le pasa alguna cosa o un regalo, pero no cumple lo que es, ¿ya? Porque también hay que notar, o sea, vuelvo a decir, aquí no hay una perfección de matemáticas en las situaciones de las personas. También hay mujeres que, bueno, y se puede respetar eso. O sea, por su orgullo de mujer dice, ¿sabes qué? Ok, no quieres, yo me mantengo sola y me mantengo con mi hijo. Pero en algún momento dado esa manutención que ella quiere hacerlo, puede ser que necesite ayuda a la edad preadolescencia. Entonces diga, ¿sabes qué? Ahora sí quiero. Entonces, yo quiero que me pagues desde ahora hacia atrás. No puede porque el código ya lo establece así, desde la presentación de la demanda. Igual es lo mismo, la misma fórmula para cuando los hijos tienen discapacidad. Es exactamente igual. Claro, lo mismo, porque el artículo 8 no discrimina quiénes son, sino que hablen en general. Entonces, desde la presentación de la demanda, pero la excepción de discapacidad es indefinida, correcto, salvo hasta que se cure su discapacidad. ¿Y qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas, doctor? Que dicen, bueno, quedé embarazada, me abandonó, pero ¿cómo le reclamo? ¿Tengo derecho a presentar una demanda de alimentos? ¿En qué momento? Espero a que tal vez el niño nazca para poder presentar esta demanda de alimentos y obligarlo a que pase en pensión alimenticia. Efectivamente, en el caso de la mujer embarazada, ese es otro tipo de alimentos. Ya no es porque no es el de niños, niñas, adolescentes. Claro. En este caso se llama alimentos para mujer embarazada. Y eso lo encontramos también en el Código de la Niñez, en el artículo 148, que nos indica lo siguiente. Nos dice, la mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio y durante el periodo de lactancia por un tiempo de 12 meses contado desde el nacimiento de hijo o hija.
cabe recalcar que este tipo de alimentos no es para el niño, es para Claro, ella. claro. Porque efectivamente al estar embarazada, ella tiene una situación particular, o sea, ella está gestando, ¿ya? Entonces, por esa gestación, ella tiene ese derecho, ¿ya? Y efectivamente, desde el momento de la concepción. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, o sea, la chica presenta su demanda, Claro. y presenta su eco indicando que está embarazada y que el padre es X. Pero ahí sería entonces una presunción de paternidad. Así es. Ya, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque si yo como padre no quiero o no reconozco a ese hijo porque por X motivo, no quiero reconocerlo como tal, ¿qué tengo que hacer entonces yo para poder pedirle al juez o decirle al juez, ¿sabe qué? Necesito una prueba de ADN porque no sé si soy el padre, no estoy seguro. Ya, pero en el juicio de mujer embarazada no puede haber ADN y está prohibido. No puedes hacerle al feto, no se le puede hacer ADN. Correcto. Tocará hacerlo cuando nazca. Ya, perdón, porque cuando nace todavía la mujer embarazada recibe alimentos. Punto 1. Punto 2. No necesariamente puedes litigar en el proceso de mujer embarazada con la prueba de ADN. Porque puede ser que él se haga un examen y diga, sí, él se hizo la vasectomía un año antes. Pero son casos específicos. Pero ahí la O sea, es prueba. Pero entonces si yo soy el presunto padre, Ajá. estoy obligado a Claro. pagar eso mientras yo no pueda demostrar que ese niño no es mío. Claro, pero dentro del proceso de mujer embarazada De ayuda hay prenatal. de ayuda prenatal hay un procedimiento. Y en ese procedimiento, que es un procedimiento sumario, tú puedes presentar las pruebas. Entonces, al momento que se vaya a resolver, que no necesariamente se va a resolver esto cuando la mujer ya dio a luz. Se supone que puede ser que sea resuelto antes que dé a luz. ¿Y cuánto es el monto que fija el juez para esta ayuda prenatal? La ayuda prenatal va de la mano con la tabla de alimentos de los niños y adolescentes. Es que son dos procesos. Hay que entenderlo como un proceso, la ayuda prenatal, ¿no? Que es directamente cuando está embarazada, y al momento cuando la mujer ya da luz, inmediatamente tiene que presentar el otro proceso. ¿Ya? Se dan casos a veces que la mujer, como lo mencionó Carlos, está recibiendo tanto la pensión por el tema de la ayuda prenatal y recibe también la pensión a partir de la presunción de paternidad, bajo la convierte en prueba de una ADN. sola? No se convierte en una sola. Son dos. Son dos Son dos pensiones, casos. son dos procesos diferentes. Y sabes como he que- dicho. Porque Carlos lo ha dicho muy bien. En el primer caso, ¿para quién van los alimentos? Para la ella. mujer. Para la mujer, porque está embarazada, está en gestación. En el segundo caso, directamente para el menor, porque ya nació. Y lo peor de todo es que es un proceso, digamos, va a sonar machista, pero traumático para el obligado principal. ¿Por qué? Porque aparte que ya estás pagando alimentos para mujer embarazada, y ya cuando nace el niño, te ponen el de la presunción de alimentos del niño, porque no lo hace que es de alimentos, sino de presunción, porque todavía no le hacen el ADN, estás pagando doble pensión. Y si gana gana el básico, Claro. ahí no hay cómo discriminar, no, que yo no, o sea, pagas dos pensiones y no te va a alcanzar. Entonces, ahí una recomendación para los hombres es que tengan una buena educación sexual antes de tener una relación conyugal, para que no sucedan estas cosas. Ok, muy Porque a la bien. larga el afectado es el niño. Claro, son los derechos del niño. Quiero agradecer la presencia del doctor Carlos Zambrano aquí con nosotros en el debido proceso, y también a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros día a día en el debido proceso en 24/7. Recuerden que estamos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde hasta las 6. Agradecerles también a ustedes, Steven. Gracias a ustedes, gracias al doctor, nuevamente Carlos Zambrano, el juez de la familia, por sus conocimientos que nos ha venido aquí a impartir. Sandra. Bueno, ha sido un grato placer, Carlos, tenerte aquí en este set del debido proceso, y recuerden que nosotros estamos para también aclarar todas las dudas que ustedes tengan de una forma sencilla y directa. Esto es el debido proceso. Jorge. Los esperamos entonces en una próxima entrega. Gracias, hasta entonces.